Componentes literarios. Eso no lo sabía. Yo tampoco, Componentes pero para eso estamos aquí, literarios. para enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal mis queridos componentes literarios? Hoy les tengo un programa padrísimo y también una invitadaza. Se trata de Cecilia Juárez, que es locutora y poeta. Y bueno, nos va a traer un tema acerca de sus programas de radio y espero que lo disfruten. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con la idea de titular. El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Hola Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Es padrísimo que hayas aceptado esta invitación. Estoy muy contenta. Muchas gracias a ti, Gaby. Pues aquí, lista para lo que, ¿cómo dice? Escucho y obedezco. Perfecto. Pues cuéntanos, ahora que estamos en lo de la pandemia, tenemos más posibilidades de escuchar radio a nuestras anchas. ¿Cómo te va con tus programas? Cuéntanos que estás en Radio Mexiquense y cuéntanos de qué van, por favor, tus dos programas. Sí, claro. Mira, tengo un programa que se transmite de lunes a viernes a las 11 de la mañana por el 91.7 FM y que se llama Caja Acústica, Música de Muchos Mundos. Perfecto. Y el otro que se llama Verborrea, que se transmite los lunes a las 9 de la noche también por la señal del 91.7 FM y en el cual conduzco con Lorena Romero, quien también es locutora y productora de Mexiquense Radio. Entonces son esos dos programas que Verborrea está a punto de cumplir 5 años, la Caja Acústica cumplió 2 años, 2020, y ¿sabes qué ha sido para mí como una posibilidad de llegar a conjuntar también mis intereses literarios en la radio, ¿no? Que para mí ha sido indispensable como instrumento para dar a conocer, no sé, desde la poesía hasta la literatura infantil y muchas otras ondas, ¿no? Porque no son los primeros proyectos que tengo, tuve proyectos dedicados enteramente a la literatura y haga lo que haga, ¿sabes? Siempre mi interés está al mismo tiempo en hacer un poco de difusión lectora, un poco de promoción de la lectura. Claro. Me parece una cuestión indispensable, sobre todo si hablamos de la radio pública. Sí, eso era justo lo que te iba a comentar, que cuáles son las posibilidades y los beneficios como locutora a partir pues también del uso del lenguaje y en este caso también de la literatura, que pues obviamente su principal elemento es ese. ¿Cuáles son los beneficios que tú has hallado a través de esta radio pública para la difusión de, pues en este caso, del lenguaje y de la literatura? Y de la música también. Sí, de la música, por supuesto. Es que están conectadas, todas las artes yo creo que están conectadas, aunque últimamente también la neta es que se nos olvida que la música también es una de las bellas artes, aunque si escucháramos lo que está ahorita en los charts de popularidad, nadie pensaría que eso es una parte de las bellas artes, ¿no? Claro. Pero, hay unas cosas tremendas de terribles, pero creo que también tendremos que diferenciar acerca de lo que se refiere a la industria musical y la música en términos generales. Y hablando de lo que sucede en los programas, yo platicaba también con Lorena Romero, le decía, creo que a la radio le hace más falta la poesía que a la poesía a la radio, por ejemplo. Exacto. Tengo un programa en la Caja Acústica, los lunes los dedicamos a la poesía, y ahorita estamos en un ciclo que está próximo a cerrar el mes de agosto, en el que todos los lunes invito a que un poeta, o una poeta de cualquier lugar de habla hispana, aunque la última fue brasileña, así que hubo que hacer ahí traducciones, nos lea poemas en su voz, y eso se combina con la música. A veces nos damos cuenta, ¿sabes?, de que la palabra está viva allí, la palabra
oral está viva y que combina a la perfección con otro tipo de cosas, ¿no? Pensar simplemente en el rap, por ejemplo, o en cosas como el spoken word, como todas estas vías para hacer llegar de una manera más precisa o más eficaz, diría, a las nuevas generaciones, la inclinación hacia lo literario. Hay un montón de música que también tiene esto, yo creo, que lo contiene en su espíritu, en su alma de canción. Y en el programa de Verborrea ocurre lo mismo, o sea, ¿tienen ese acercamiento con el arte, con la literatura o cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia entre tus dos programas? Claro, mira, Caja Acústica, como dice su subtítulo, es música de muchos mundos. Entonces buscamos en diferentes latitudes acercamientos a culturas muy distintas a través de la música. Por ejemplo, hoy escuchamos un género japonés que se llama Minjo, con una banda que son los Minjo Crusaders, que es una banda de estos tiempos, de esta década, de este siglo, y que están haciendo todo lo posible por recuperar el Minjo, que es un género musical tradicional japonés, que aunque es, decía el vocalista Tanaka, aunque es uno de los géneros más cercanos a los japoneses, es también uno de los más lejanos porque es como una pieza de museo, ¿no? Está allí prácticamente muerta, no es algo que tú escuches todos los días. Entonces hicieron esta combinación y allí a lo mejor parece que únicamente escuchamos una rola, porque lo que hizo este cuate fue mezclar el Minjo, este género tradicional japonés, con un montón de géneros de otras latitudes. Entonces le puso de pronto salsa, cumbia, bugalú, un montón de cosas. Y parece que únicamente estás escuchando una rola, pero ¿sabes qué? Creo que todos los mensajes se quedan ahí cortados si no tenemos la información completa, ¿no? Entonces, esto pasa en Caja Acústica. Y en Verborrea, el subtítulo de este programa es música hiperpalabrística, porque este programa surgió de la renuencia de quienes dirigen la radio mexiquense, o la mexiquense radio ahora como se llama, de dejar que los locutores hablaran. Es decir, yo entiendo que no puedes llegar a decir ahí cualquier sarta de tonterías. No es lo deseable llegar y empezar a hablar solamente sin ton ni son, pero creo que un diálogo bien desarrollado puede ser también una aportación valiosa para quien te escucha. Entonces, el objetivo de ese programa, que se llama Verborrea, es tomar un tema que va a estar representado en el cancionero popular y hablar acerca de ese tema. Por ejemplo, la semana pasada hablamos sobre los lugares de la casa, porque en el contexto de la pandemia hemos estado evitando, quienes tenemos el privilegio ahora, aunque era derecho, de tener una casa, hemos estado evitándola durante muchas más horas que lo que habitualmente era con anterioridad. Entonces queríamos explorar cómo se hablaba de la casa, de los lugares de la casa en diversas canciones, y buscamos en cualquier cantidad de géneros. En ese programa tenemos una sección que se llama La Chatarrita Musical, que son canciones de bajo nivel nutrimental, o sea, canciones de baja estofa, ¿no? Y tenemos ahí un juego con Lorena Romero, porque yo le digo que ella es doctora en chatarritas musicales. De repente se traen unas canciones tan extrañas, ¿sabes? Como esos cumbiones locos que escuchaban los vecinos, o esas otras canciones de bandurria que oías en el camión, esas ondas, ¿no? Entonces también un poco explorar en lo popular, no únicamente quedarnos en los géneros que ya sabemos que se tocaban anteriormente en Radio Mexiquense, porque ahorita ya ha habido un montón de cambios, ¿no? Ya puedes encontrar cosas también dentro de lo comercial. Claro, y aparte pues esa posibilidad de ampliar también el público, ¿no? Porque gracias a que puedas tomar de diferentes géneros musicales, en este caso como lo mencionas, tienes esa posibilidad de que puedas tener más público, ¿no? Mayor audiencia. Yo he tenido la fortuna de escucharte y de escucharlas, y pues justo es lo que me llama la atención, que pueden poner música de antaño y música más reciente, y eso es lo que crea una identidad, ¿no? Digámoslo, tanto una identidad musical como un género que a lo mejor tú ves lejano y encuentras un vínculo, ¿no? Con otro que es a lo mejor más actual. Eso es una situación que considero relevante,
Y pues también ahora que mencionaste acerca de que ya pueden tener pues más voz o que pueden expresar más cosas a diferencia de antes, ¿cuál es la responsabilidad social, Ceci, tu responsabilidad social ante el micrófono? Oye, está bueno hablar de eso porque recientemente justo reflexionaba acerca de ello, ¿sabes? De cómo los medios de comunicación tienen mucho que ver en cómo se forja el imaginario de la gente, en cómo durante un titipuchal de tiempo estuvimos sometidos, por ejemplo, al concepto de el crimen pasional, ¿no? Y que hasta la fecha se considera, es que fue crimen pasional, porque no fue un crimen de violencia machista, fue pasional porque él llegó y los encontró y entonces no pudo más, su pasión le ganó. No, o sea, momento. Hay que empezar a quitarnos esas telarañas de la cabeza porque estamos convirtiéndonos en los portavoces pues, para un montón de gente, ¿no? Entonces creo que una responsabilidad social, la responsabilidad social de quien está delante de un micrófono, de quien está delante de una cámara, radica en que no puede ponerse a generar odios. A mí algo que me parece lamentable es que desde los medios de comunicación se sirva para hablar, por ejemplo, en contra del feminismo o en contra de las personas que no son heterosexuales o en contra de alguna religión en específico, en contra de cualquier minoría, digamos, y sin argumentos. Eso no me late. Y que utilicen lenguaje despectivo. ¿Y sabes qué está plagados los medios, específicamente los medios comerciales? Yo no soporto ver demasiado tiempo algo como de Televisa, de Azteca, de todos estos canales, incluso de los canales de paga que tienen enfoques bien machistas, ¿no? Sí. Racistas, a más no poder, o sea, sí. Vemos estas imágenes todo el tiempo y estamos también sometidas a este mismo discurso en las radios comerciales, que me parece pues muy lamentable porque se supone que tendríamos que estar hablando desde otro punto de vista. Específicamente cuando se trata de una radio pública, a mí me preocupa que esto no se lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, una profesora apenas me comentaba, oye, con escándalo, me decía, oí que alguien en la radio donde trabajas recomendaba una película así esa. Yo no he visto la película, ni me acuerdo cómo se llama, hasta mejor porque para qué le hago propaganda. Pero se trataba de una película que reforzaba estos estereotipos ultramachistas y el concepto de las mujeres como un objeto, ¿no? Y esta compañera locutora en esa radio pública estaba recomendando esa película. Entonces, si tú llegas con este tipo de recomendaciones, obviamente lo que estás haciendo es no librar ese obstáculo que para muchas mujeres a lo mejor en su casa es la educación que te insertaron desde que eras una chavita, no únicamente en la familia, sino a través de todos los medios de comunicación posibles respecto a que tú debes cumplir una función de objeto. Y el hecho de que vengan a reafirmar eso, a mí me parece de lo más nocivo. La tarea, creo, indispensable sería esa, o sea, se trata de disminuir la cantidad de odio que existe hacia las minorías, hacia el ser distinto y empezar un poco a abonar al respeto, ¿no? Ya ni siquiera es la tolerancia, porque no es como que así ahí estás, bueno, cámara, no te voy a poner en tu maraca nomás porque, sino es respeto, o sea, considerar que hay muchos otros modos de estar en el mundo y que todos son válidos. Así es, y también pues yo creo que hemos perdido esa parte de ser seres humanos realmente. No concibo también, he visto en su momento, pues diferentes y escuchado, ¿no? Hasta cuestiones, hasta políticas que tienen esos tintes, que dices, híjole, en pleno siglo XXI, ¿cuál es el compromiso, no? ¿Cuál es el compromiso que se tiene como medio de comunicación, como medio de difusión? Y es increíble que no tomen esa conciencia a partir de lo que hacen, de la formación que tienen. Y con esto también, pues me gustaría saber, Ceci, ¿qué es ser locutora en México? ¿Qué es para ti ser locutora en México y tener esa batuta también, esa voz? Poco a poco supongo que me di cuenta de que es una responsabilidad, ¿sabes? Es una responsabilidad grande. Porque, como te decía, no puedes llegar a decir ahí cualquier sarta de cosas. Creo que pasamos por varios momentos en la radio en México, ¿no? Este primer momento súper producido que fue
al principio del siglo XX con la XW, las radionovelas, los efectos en vivo en los estudios, la forma de hablar engoladamente, el hecho de educar la voz, todo esto que fue, yo creo que una época muy, pues que causa mucha nostalgia, de alguna manera. A mí me causa mucha nostalgia pensar en toda esa preparación que existía, porque además la radio era el medio más popular en ese momento, la televisión ni siquiera pintaba, ¿no? Y después, cómo hemos transitado hasta llegar al tope opuesto, que fue esta influencia de la radio gringa, la radio gringa de Howard Stern, este famosísimo star de la radio, que era lo opuesto, ¿no? Como la desfachatez, la improvisación aparente, y que si lo analizamos desde esa perspectiva, creo que dejó ahí un legado más o menos peligroso, porque ahora yo lo que veo es que muchos piensan que todo eso es así, que tú llegas, te sientas, hablas y es lo que se te ocurre. En realidad debe existir una preparación previa, ¿no? Tú debes haber leído sobre el tema del que vas a hablar, debes haber investigado, escuchado la música que vas a poner, porque no puedes llegar al mismo nivel de un radioescucha, y con eso el nivel de radioescucha no me refiero a que sepa menos o más, sino que es como si un maestro llegara a esperar que los alumnos le resolvieran el show, ¿no? Entonces creo que debe haber un punto medio allí entre la preparación y la improvisación, que todavía se está buscando en la radio de por estos lares, y que estar delante de ese micrófono es, como te decía, la responsabilidad de pensar qué es lo que vas a decir, para qué lo vas a decir, cómo lo estás diciendo, si estás incurriendo en alguna falta, si no estás, no sé, ahí ejerciendo algún tipo de influencia para abonar a lo que ya decíamos, como a estos estereotipos de género, uno está haciendo o dando con contenidos racistas o clasistas. Cualquiera de estas cosas para mí serían indispensables de pensarse desde el micrófono. Ser una mujer que está ahí delante del micrófono también me ha implicado en algunos momentos, ahora ya sabes no tanto, pero en algunos momentos que no tenía el respeto total de las personas con las que hablaba, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en una entrevista que estábamos un compañero y yo, y el líder de una banda que no mencionaré, mexicana, se dirigió enteramente a él, y cuando yo le hice una pregunta, se rió de mí, o sea, como que, ay, tú no sabes, ¿no? O sea, ¿quién es la chica? Que no sé qué. Ha sido, o sea, sí te enfrentas a cosas, pero yo creo que en todos los ámbitos es también una cuestión que debemos y hemos aprendido a manejar las mujeres que estamos ahí inmersas. Qué lamentable, ¿no? Que existan este tipo de situaciones y considero que siguen ocurriendo. Yo creo que esas limitaciones se las pone la misma banda en este caso, ¿no? Sí, claro. No es como que tú vas a seguir en tu trabajo y el crecimiento va a seguir, y que incluso, pues, híjole, mucho que reconocerte como poeta y también como locutora. Y te iba a comentar que, ¿cómo eliges esos temas? O eligen, ¿cuál es el proceso que llevan y la investigación? Creo que te mentiría si te dijera que mi experiencia en la radio es extensa, no llevo tanto tiempo. Bueno, sí, ya formalmente 10 años, ¿no? Pero para mí 10 años no son tanto, porque los he pasado pues un par de años en la AM de Mexiquense y el resto en FM. Pero también me he dado cuenta que cada quien tiene procesos distintos. Para mí la elección de los temas, la elección de los asuntos que quiero tratar se desgranan, digamos, de la curiosidad. Creo que la curiosidad se va muriendo conforme avanzan los años, conforme entramos a la educación escolarizada, formal, ¿no? Que es una de las primeras cosas quizá que salen apabulladas de nuestro camino, porque pues la forma en la que está estructurado el sistema educativo nos conmina a la memorización más que a la imaginación y al razonamiento. Entonces creo que es una gran pérdida, ¿sabes? El hecho de que nos imposibiliten o no hagan que vayamos más siguiendo nuestra curiosidad y nuestra imaginación, es algo que al final redunda
en que nuestro intelecto se reduce al lado positivista, ¿no? Y pensando en que solo existe lo que estás viendo. En cuestión de los temas, me valgo mucho de eso, de la imaginación y de la curiosidad, todo lo que me da curiosidad, que es pues, un montón de cosas, lo que tienes lejos, es decir, lo que está cerca y ya conoces, pues está chido, ¿no? Pero, ¿y qué otros modos hay de estar en el mundo? ¿Qué otros modos hay de concebir la realidad o la música o el amor o la muerte? No sé cómo es que esto sucede en otras latitudes, en otras culturas, bajo otras religiones. Todo este rollo a mí me da mucho material para moverme y generalmente también tiene que ver con el contexto en el cual nos estamos desarrollando. No hay temas, como te decía hace un rato, de los lugares de la casa. O sea, es imposible que no pienses o no tengas este diálogo introspectivo acerca de qué me está pasando en este nuevo contexto, ¿no? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo es mi casa? Y pensar desde lo básico y lo personal quizá hasta cuestiones que se van yendo hacia otros temas que también tienen relación, ¿no? Y la gente que no tiene casa y estas nuevas generaciones, nuestras generaciones, mi generación que ya no tiene la posibilidad inamovible de tener una casa, de comprarse una casa, los derechos laborales. Empiezo a pensar así un montón de cosas, ¿no? Y de ahí pues sale en las dudas y en el diálogo. Creo que muchas de esas dudas se resuelven, pero muchas otras se quedan flotando para que la gente las piense. Y para mí eso tiene un valor intrínseco, el hecho de que tú tengas que ponerte a pensar, a razonar, de que te detengas en medio de todo el ruido que nos acompaña de manera constante y tengas un pensamiento para ti, un razonamiento acerca de quién eres o qué te significa este momento que ocupas en este mundo. Para mí eso es una ganancia absoluta. Muy bien, ¿y cómo ves la audiencia del recibimiento de los que te escuchan? Obviamente las personas pueden escribirte vía, ahora que está muy en boga las redes sociales, ¿no? Pero también como tu crecimiento y el crecimiento de los programas, me gustaría saber cómo vas midiendo y esa entrega de los escuchas, y por otro lado, ¿quién propuso los dos programas? Ok. Pues esos programas los propuse yo. Hubo otras tantas propuestas que estuvieron al aire y fueron saliendo. Y a todas las propuestas, a todos los programas que he hecho les tengo mucho cariño. Y ahora que los analizaba, ¿sabes? Justo pensaba en, vamos a charlar acerca de esto. ¿Qué tienes que pensar sobre lo que has hecho en la radio? Y pensaba en los programas que salieron y que espero próximamente poner ahí en el SoundCloud. Empecé a poner algunos audios. Porque me causa, no sé si nostalgia, pero también me causa curiosidad saber qué percibe la gente cuando los escucha. Es decir, un cuento, apenas subí un cuento que se llama La maldición de las albóndigas, que Lorena Romero produjo para que saliera como una cápsula en Mexiquense hace muchos años. Y me gustó mucho ver la respuesta de la gente, ¿sabes? Encontrar que sí dedicaban unos 6-7 minutos a escuchar el audio de cabo a rabo y a oír la historia de lo que se trataba, a poner ahí alerta su percepción. Mi siguiente prueba sería, ojalá que algún niño o niña pudiera escucharlo y me dijera cuál es su opinión, porque se supone que ese cuento está dirigido al público infantil. Te decía, estos proyectos pues ya yo los fui pensando, y la forma que tengo siempre de encontrar cuál ha sido su evolución es, en efecto, a través de la comunicación con la gente que escucha, pero también a través de escucharme a mí misma. En esta pandemia algo que me ha servido mucho es que el programa se ha hecho, bueno, la caja acústica, que es la de las 11 de la mañana de lunes a viernes, se ha vuelto grabada, ¿no? Porque estamos en este periodo de distanciamiento social. Y como es grabada, he tenido que hacer un proceso reflexivo mucho más intenso. O sea, eso implica que escribo un guión, que primero escucho música, pienso qué quiero decir acerca de esa música, qué tendríamos que saber para poder disfrutarla más, y sigue pues investigar algo al respecto de esa música, y después ordenarlo en un guión. Cuando estudié letras, ¿sabes? Y que llegué ahí a la facultad y me dijeron, aquí no vienes a hacer escritura, que fue lo que todos los maestros me dijeron, ¿no?
¿por qué estás aquí? Yo, pues es que yo quiero escribir. ¿A quién no vienes a ser escritora? Y luego vi que varios de los que me habían dicho eran escritores frustrados. Sí. Y dije, pues, ¿cómo chingados no? Bueno, ¿cómo que no? Claro, si yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Claro. Eso obviamente en ese momento sí me desanimó y todo, pero busqué otros medios. Y creo que, no sé si ahora sigan dándoles esas clases sobre guionismo, pero entendí que hay muchas formas de escribir, ¿no? Que hacer un guión también es escritura, que te requiere un proceso de pensamiento, como te decía hace ratito, un proceso también que implica que tienes que ir ligando la información que recibes con lo que ya conoces, con lo que estás escuchando, y que no es únicamente como quizás la inteligencia exacta que se precisa cuando haces una ecuación, sino una inteligencia o una atención inteligente que incluye también a tus sentidos y a tu capacidad de gozo. Porque si no lo estás gozando, si no estás gozando la música que estás escuchando, entonces algo debe estar no muy bien, no funciona del todo bien. Sí. Y creo que al otro lado me preguntabas por eso de los proyectos. Está bien, de eso se trata. ¿Y consideras que tenga más posibilidad la radio pública de tener programas para difundir la cultura, el arte en general? ¿O también podría correr a cuenta de una radio ya pues pagada? Sí podría, claro. Hay algo aquí, ¿sabes? Uh-huh. Que no sé si me tiene del todo contenta, que es que la cultura, la difusión de la cultura, del arte en general, en el Estado de México específicamente, y mucho más específicamente en el Valle de Toluca y Metepec, está cooptada por el Estado, ¿no? Entonces, no existe un mercado para el arte ni para la cultura, para nada de esto existe un mercado, porque nos acostumbramos a que esto es gratis, porque lo paga el gobierno. Exacto. Nosotros no sabemos que lo paga, obviamente con nuestros impuestos, o sea que al final sí lo pagamos, pero nos acostumbramos a que, mira, va a haber un concierto gratuito de esto, y entonces cuando nos dicen, oye, pero es que este concierto tiene un costo, ¿pero cómo? No, pues a mí me dijeron que era gratis, ¿no? Sí. Estas cosas deben ser gratis, o sea, yo no voy a una lectura para pagar, yo no voy a una obra de teatro para pagar, esto debe ser gratis. Creo que eso nos hizo bastante daño porque ha eliminado la posibilidad de que exista un público dispuesto a pagar, a arrojar una feria para tener acceso a una de estas cosas, ¿no? En medio de todo este caos del capital, digamos que lo ideal sería que no existiera esta monetización de absolutamente todo, pero lo real es que existe. Y que, por ejemplo, estamos viendo que al atravesar esta pandemia, un montón de banda que se dedica a hacer música, a hacer teatro, a todas estas artes, le está pasando bien rudo porque las instituciones no le ofrecen un respaldo y en este momento pues no hay posibilidad de hacer estos eventos que antes se hacían para sacar un paro. A esto iba así por lo de si es posible hacerlo desde lo privado. Creo que sí es posible hacerlo desde lo privado, pero es complejo. En primera, porque no creo que haya muchos inversionistas ahí dispuestos a decir, ay, mira, que tengo $1,000,000, vamos a hacer una radio cultural. Porque ya vemos esto aclarado, pues no vende la cultura. Generalmente el arte es muy raro, ¿no? Por lo menos no acá en nuestro pueblo. Hay un mercado quizás en las grandes ciudades, en la CDMX habrá seguramente, en Guadalajara, pero pues acá es muy raro, somos una pequeña ciudad de segunda categoría, por decirlo de alguna manera. Sí. Y ¿sabes qué? Que ha encontrado precisamente por esta iniciativa de llevar toda la producción y la difusión del arte y la cultura, por la mayor parte, en tiempos pasados, porque ahorita hay mucha más, a las instituciones. Uh-huh. Creo que debido a eso también lo que sucedió con el germen de la radio aquí en el Valle de Toluca y Metepec fue que estaba pues llena de este tipo de manifestaciones culturales y artísticas. Sin embargo, ahorita no es así, ¿sabes? Se modificó la ley en las pasadas grandes reformas del sexenio anterior, se modificó la ley de radiodifusión. Y entonces algunas de las radios, no algunas, sino todas las radios públicas ahora están obligadas a generar o tienen la puerta abierta para generar recursos. Esto se debe a que pues, se les ha cortado el presupuesto y la onda es que una vez que tú tienes la puerta abierta para generar recursos, y no solo eso, sino que estás obligada para generar recursos porque no te alcanza la lana que te están dando,
pues tienes que comprometer algunos contenidos, ¿no? Eso para mí es bastante desafortunado. Ya pasamos por una experiencia allí, hubo un programa religioso que, pues yo no pondría un programa religioso en una radio pública, porque si se supone que la educación debe ser laica y obligatoria y la radio pública está fungiendo de pronto como también una educadora, no tendríamos por qué incluir un programa de esa religión específica. Pues no. Entonces, es complejo, ¿sabes? Muchos piensan que la radio está a punto de morir, que en medio de un mundo de tecnología que nos ofrece posibilidades infinitas, como entrar a una plataforma donde toda la música posible está disponible a la hora que quieras y en las veces que se te antoje, o que hay una cantidad tremenda también de música en línea sin tener que pagar. ¿Por qué tendría que estar existiendo una radio pública que siga poniendo música, no? Creo que la cuestión no es satisfacer al gran mercado, sino generar identidad y seguir haciendo pues esta labor de difundir la cultura que está moribunda. Sí, bueno, como dices, la gente busca eso, que sea gratis, y es mucho por cómo es el comportamiento de los mismos gobiernos, ¿no? Que han tocado y justo hacen eso como además método de un entretenimiento que, bueno, más bien muchas veces es demasiado bueno y la gente entonces está viendo que eso bueno es gratis, ¿no? Gratis. Ajá, sí, no es tan claro. gratis como pensamos. Sí, no, claro. no, pues detrás de ahí pues hay un trasfondo, ¿no? Y muchos intereses. Pero te iba a comentar que ¿sabes si existen sindicatos para locutores? No, existe un sindicato para la institución, ¿no? Porque es el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Entonces hay un sindicato que protege a los trabajadores de ese sistema. No están ni estamos todas ni todos ahí bajo ese mismo sindicato. Hay muchas personas que incluso están trabajando como freelance. Yo creo que hay en este momento muchas más personas de freelance que como bases. Ajá. Y hay una asociación nacional de locutores, pero no un sindicato como tal, no. La cuestión acá es que nadie es únicamente locutor, y si es únicamente locutor, pues no creo que esté por ahí en la mexiquense, ¿no? Hay uno o dos casos que vienen de la radio comercial y que te manejan bien estar al aire, tener una cabina larguísima, que es eso que hacen las radios comerciales, que entras 4 o 5 horas y hola, ya estás aquí, seguidas. Amor, y que solo tienen que hacer eso y no hay ningún problema, pero que también es bien agotador, estar ahí tanto tiempo tratando de mantenerte dentro de los límites del tiempo que te mandan. Pero pues no, por eso no existe, porque en esa radio que te cuento, que muchos dicen, no es radio pública, pues no lo es en el papel, pero en la realidad lo es, porque todavía gran parte de su presupuesto sale de los impuestos de la gente. Así es. Y allí la onda es que también estamos cortos de gente y que todo el mundo es locutor, pero también eres productor, eres realizador, eres musicalizador, eres de todo. Uh-huh. Sí, era lo que te iba a decir. También hay quienes en esa parte de la locución en la otra radio que no es pública tienen este sentido como de estar nada más, bueno, estar en su programa y aparte pues mantenerse ahí como horario de oficina, ¿no? Que cualquiera diría, ay, qué padre, nada más va, habla y sale, pero tiene también otros roles. Y dentro de estas posibilidades que ha tenido la radio en el Estado de México, ¿cómo consideras que está actualmente posicionada la radio pública aquí en el Estado? Y si es de sus mejores tiempos o ha habido mejores. Creo que ha habido mejores, a reserva de sonar como, ay, todo el tiempo pasado fue mejor. Sí, pues, como la añoranza, ¿no? Sí, claro. Pero lo que creo es que en estos tiempos nos están fallando los contenidos, ¿no? Que para mí no tiene ningún sentido meternos a tratar los mismos contenidos que se tratan en las radios comerciales, porque ellos las tratan porque les pagan. O sea, ellos no ponen a Shakira gratis, man.
O sea, ellos están poniendo Shakira porque la tienen programada para que suene 36 veces un día y por cada vez que la suenan les pagan, ¿no? Entonces digo, ¿por qué nosotros vamos a hacer eso gratis? ¿Por qué tendríamos que estar poniendo basura y gratis, ¿no? O hablando de cosas absurdas y gratis. Creo que el valor que debe tener la radio pública es que acerque contenidos que no existen en otras plataformas. Entonces, desde esa perspectiva no creo que este sea el mejor tiempo de la radio pública, aunque pues ¿qué tenemos por acá? Está Mexiquense, que tiene sus emisoras en Valle de Bravo, Totitlán, Zumpagua, Mecameca, Toluca, Metepec, y me falta una, no, ya. Nada más son esos. Tejupilco y Atlacomulco, que son las repetidoras, y está Uniradio, que suena en Toluca y en Metepec, ¿no? Sí. Pero hasta donde sé, pues son las radios de acá del estado. Y esta radio, específicamente, bueno, de Uniradio puedo decir que la he oído desde que empezó, porque tiene mucho menos tiempo que Mexiquense, ¿no? Y Mexiquense también, de alguna forma, ¿sabes? Porque crecí con esa radio, mi padre trabajó en esa radio mucho tiempo. Entonces fui cercana a sus contenidos cuando era una niña y después cuando era una adolescente, y recuerdo buenos programas con buenos guiones, con buenos niveles de investigación, programas que podías encontrar, por ejemplo, en Radio Educación o en algún otro lugar así por el estilo, sin ninguna falla, es decir, de esa misma calidad. Y en estos tiempos escucho, pues con un poco de desazón, la radio en la que trabajo, y me topo con que no existen ya ese tipo de contenidos, ¿no? Que estamos regidos también por un interés comercial, que nos estamos quedando en la superficie, que no estamos escarbando mucho más allá, y que están saliendo nuestros contenidos de las mismas páginas en las que seguramente se basan los demás, ¿no? O sea, no podemos hacer un programa de radio basándonos en sopitas y en Wikipedia, mano. Pues eso no. está muy jodido, ¿no? Pienso también en las formas que teníamos antes, que se tenían antes. Yo no hacía radio en los 80, pues no, era una bebé, pero ahora sí me ha tocado ver en retrospectiva, escuchar en retrospectiva algunos de esos programas, y era muchísimo más complejo hacer radio en ese entonces. Actualmente yo puedo hacer radio con esta computadora, tengo un programa de audio, me grabo en mi automóvil, ¿no? Saco mi audio, pum, 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 ahí está. Pero antes recordemos que se usaban cintas y que si te equivocabas había que sacar la cinta, localizar el fallo, cortarlo con tijeras, pegarlo con tu diurex. O sea, las cosas eran muy distintas. No tenías acceso a internet en los 80, no podías a sacar el Wikipediazo y decirme quién es Willy Colón. No tenías que saberlo, tenías que haberlo leído en algún lado, tenías que haber estado en esos medios, en esos entornos, topado con gente que supiera acerca del tema. No sé, necesitabas estar muchísimo más afinado en tiempos pasados. Ahora, con las cuestiones tecnológicas que han simplificado un montón de cosas a la hora de la elaboración de los programas, también están estas otras posibilidades de que cualquiera tiene un teléfono ahí en la cabina y te dice, es tal cosa de tal. Y eso no quiere decir que manejes el conocimiento, ¿no? Quiere decir que tienes a la mano la información, la posibilidad de reproducir la información. Pero creo que está haciendo falta pensarla, reflexionar un poco más acerca de lo que estamos poniendo al alcance de la gente. Muy bien, sí, a veces se nos hace muy fácil nada más, bueno, por el lado de los escuchas y decir ahora le sabe mucho, ¿no? Alguien, y a lo mejor tiene todo, o incluso ellos, no, hay personas que no crean sus guiones, ¿no? Y que ya tienen el programa ahí establecido, y pues también en eso, la onda es ver todo en conjunto, como las diferentes vertientes y como con una vista más panorámica. Y bueno, Ceci, cuéntanos ahora, pues parte de tu trayectoria y tu vida personal, cómo se vincula el día a día con la radio, y ahorita platicamos de otras cosas más personales y no tanto. Pues mi vida, yo creo que sí está vinculada con la radio desde hace mucho tiempo, y que no deja de sorprenderme, ¿no? Esa posibilidad que existe de recordarnos que realmente es un medio de comunicación. O sea, que no se trata solo de abrir el micrófono y decir algo sin esperar que nadie te diga nada, porque
En estos días puedes encontrar tanto quienes te dicen, oh, sí, qué bien, yo coincido con esto, como quienes dicen, no, o sea, eso que estás diciendo es una basura. Y a veces encontrar, digamos que un equilibrio entre esas dos partes puede resultar complejo. Pero algo que no deja de asombrarme es que, ¿sabes? Posibilita, digamos que ponernos al unísono. Yo cuando pienso en que están estas otras personas que están aquí escuchando, están escuchando lo mismo que yo estoy escuchando en el mismo momento, ¿no? Es mágico. Sí, o sea, me parece sorprendente que incluso se puedan sincronizar, no sé, se pueda sincronizar una emoción a la hora de escuchar una canción, ¿no? Que hay una canción que te pone frenética y que alguien te diga, es que me dan ganas de bailar. Entonces, en realidad sí es una manera de sintonía humana, el hecho de poder compartir ese tipo de cosas. La palabra es una fuerza muy, muy poderosa. Creo que se nos ha olvidado qué poder hay detrás de la palabra, ¿no? Y la música, pues es la más popular, es la superstar de las bellas artes, ¿no? En todos lados se toca y se escucha, aunque decíamos, no quiere decir que todo sea un producto artístico, pero sí un producto cultural o comercial. Sí, en definitiva hay una sintonía ahí que nos une en el mero momento. Y en este sentido, pues me gustaría también que nos contaras acerca un poquito de, y ahora sí, tu vida personal con los animales, que ambas compartimos ese gusto pues, por los animales y cuéntanos. Pues en torno a los animales, sabes que ha sido una relación amistosa. Yo leía a alguien que decía, no, de ninguna forma se puede considerar que un ser humano tenga una relación de amistad con un animal. No existe tal cosa como amistad interespecie, ¿no? Pero, mira, salvando las debidas proporciones, yo creo que sí es posible. También leía muchos comentarios, te digo, siempre hay detractores y fans, ¿no? De una postura. Entonces, leía otra postura que decía que las personas que estaban tan cercanas a los animales y que decían que lo mejor en el mundo eran los animales y que entre más conozco a mi perro, más me gusta y más me desagradan los humanos, ¿no? Y pensaba, bueno, es en términos generales, ¿sabes? En términos generales, por supuesto que uno no puede evitar pensar que los animales se rigen por esa inteligencia milenaria que es el instinto. Ayer veía, ¿sabes?, un documental acerca de temas de ciencia y explicaban cómo un investigador se puso a observar a un cierto tipo de ave que anidaba en el sur del continente americano y que descubrió que esas aves tenían periodos de anidación o de nidación, ¿cómo se dice? Bueno, que se quedaban durante cierto tiempo en ese país del sur de América. Y que llegado un momento migraban y él quería saber a dónde, entonces se entera que se iban a Canadá o a Estados Unidos, al norte del continente. Y después se da cuenta que anidaban de formas distintas cada año y que la forma en la que anidaban tenía que ver con la temporada de huracanes, ¿no? Que por ejemplo en el 2018 cuando la ciencia predijo que iba a ser un año tranquilo de huracanes, él encontró que no, que los pájaros se habían ido temprano del territorio de América del Sur y que cuando eso sucedía iban a haber más huracanes. Ah, sí, que me sorprendió mucho que este cuate encontrara que tenían una noción muy clara de cómo iban a ser los huracanes, porque ellos necesitaban atravesar en medio del océano, o sea, atravesar el continente entero de sur a norte. Y si el huracán los tomaba en medio del océano, para ellos era una sentencia de muerte. Sí, entonces, claro. No sabe todavía qué clase de percepción o de sentido que los seres humanos no tenemos. Tienen los pájaros, ¿no? Cómo están conectados con su entorno, con la naturaleza. O sea, y te decía que creo que tenemos ya dormido el instinto, anestesiado absolutamente, porque pues estamos ya colocados en otro estadio, ¿no? Porque privilegiamos siempre, no sé, únicamente lo que puede tener pruebas, decía el positivismo, a mí me lo compruebas, a mí que los pelos de la burra en la mano para saber si sí o si no. Y
¿qué hacemos con estas cosas que no podemos explicar, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esos datos que existen acerca de que en el tsunami, en el gran tsunami que fue del 2004, sí fue como del 2004. En el 2004. Los animales se habían retirado antes de que el tsunami ocurriera, ¿no? Que ya sabían que esto iba a pasar. Entonces yo sospecho que no alcanzamos a dilucidar todavía cuál es la inteligencia de los animales, que creemos que lo sabemos porque nos sentimos mucho, porque somos seres racionales y tenemos, pues ya sabes, Homo sapiens sapiens y podemos hacer una ecuación algebraica y escribir un libro y diseñar inteligencia artificial, pero creo que eso no nos da derecho a diseñar los otros tipos de inteligencias que la naturaleza creó basándose en ese método infalible que es la evolución, ¿no? Así es. Y a mí el hecho de que podamos estar cerca de animales que ahora son domésticos me parece sorprendente, es una forma distinta de comprender la vida, ¿sabes? Más allá de una misma, más allá de mí misma, pienso cuando veo a mis perros, pues eso, cómo reaccionan, ver la forma en la que se comunican, porque tú sabes también que tienes mascota y todo. ¿Cómo es este rollo, no? No es que no te comprenden, no sabes cómo, pero te comprenden, saben a qué te refieres, saben también tus estados de ánimo. Ajá, tus estados de ánimo, es una cosa muy loca. Entonces, pues ha sido un camino largo, tuve una mascota, varias mascotas desde que era niña, pero obviamente esa relación ha ido cambiando, ¿no? Ahora que ya soy consciente de muchas más cosas, he llegado a sentirme culpable por la concepción que tenía antes de los animales. Y esta va cambiando. Yo creo que todo se va transformando en nuestra psique y en nuestras emociones también, porque sería una pérdida que estuviéramos fijas durante toda nuestra existencia y que fuéramos el mismo modelo de pensamiento y de emociones durante toda nuestra existencia. Pues ya, ahí están, son preciosísimas, mis perritas, y están también muy, muy gozosos de que estemos más tiempo en la casa ahora, ¿sabes? Sí, ¿verdad que sí? Como que hasta lo sienten, están... Sí. Yo también digo, híjole, cuando ya otra vez regresemos en totalidad, ahora va a ser la sufridera, ¿no? Sí, prepárate para los sillones rotos y los tenis Todo, comidos. ajá, van a estar todos tristeando, pero bueno, Sí. si no, ¿quién les da de comer, no? Ay, Ceci, pues qué gusto, siempre es un gusto platicar contigo y pues estoy bien contenta de que hayas aceptado esta invitación. Pues me gustaría que en otra ocasión nos pudieras acompañar nuevamente, hablarnos sobre poesía, Claro. si puedas aquí apoyarnos a que nos cuentes también pues esta otra faceta, ¿no? Que tienes y que es increíble. Y pues, ¿qué te parece si nos recuerdas tus programas de radio y pues obviamente los horarios en que sale y los días, para que los que nos están escuchando puedan también sintonizarte? Sí, claro. Caja Acústica se transmite de lunes a viernes a las 11 de la mañana por el 91.7 FM en la radio. Pero también se puede sintonizar por internet si ingresas en la página del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, que es www.radioitvmexiquense.mx, y ahí le picas donde dice Radio en Vivo y puedes escuchar el programa en las FMs. Igual que Verborrea también se puede escuchar a través de esa página. Verborrea se transmite los lunes a las 9 de la noche. Muy bien, pues muchas gracias, querida Ceci. Y pues aquí está abierta la invitación para que volvamos a platicar y ojalá que también ya vaya terminando esta cuarentena para podernos ver así, porque una cosa que no hemos comentado es que estamos hablando en videollamada pues por esta situación de la contingencia y ojalá que muy pronto esto ya cambie y podamos vernos y apapacharnos. Sí, ojalá que sí, Gaby. Muchas gracias por invitarme. No, a ti, de veras, muchas gracias. Y bueno, queridos componentes, pues un gusto traerles
un nuevo episodio y nada más recordarles que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Componentes Literarios en Facebook e Instagram, y también pues pueden escucharnos a través de Spotify y el canal de YouTube. Un gusto que nos hayan acompañado. Yo soy Gaby Pérez y nos escuchamos en la próxima. Tum 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 tum.